Entonces, mira, vamos a hablar de vocabulario. En inglés, cómo aumentarlo y cómo ser optimista, realista con respecto a todo lo que se publica. Porque si bien es cierto que hay muchos libros, mucho conocimiento, muchas aplicaciones, importante es que tú veas tu propio contexto real. Es decir, yo no te puedo decir a ti que tú eres capaz de aprender 5, 10, 15, 20, 30 o más palabras en un día, en una semana, en un mes, en 3 meses, porque no te he evaluado. Es más, de manera más objetiva, tendría que pensar en cómo te fue en el pasado. ¿Qué frustraciones tuviste con el idioma? Porque de alguna u otra manera siempre las tuvimos todas, todos y todas diría yo. Por ejemplo, con inglés. Para mí siempre fue la tortura en el bachillerato en Alemania, donde estudié idiomas desde muy temprana edad, pero con el inglés no podía. Más fácil era latín, alemán incluso, aunque también tuve las dificultades, francés, pero con inglés siempre fue casi que pesadilla. ¿Por qué te cuento esto? Después, cuando de cuenta propia investigué a nivel de pedagogía, a nivel de lingüística y todo lo que se publica al respecto, me daba cuenta que es dependiendo de la motivación del individuo lo que se le diga desde un principio. Por eso te lo digo acá en este momento. Sería injusto y poco realista yo decirte a ti que vas a aprender conmigo 3 meses. Imagínate si no te he evaluado. No sé cómo asimilas el idioma. No sé cuántos bloqueos mentales puedas tener. Es decir, tengo que ser optimista, realista. Porque te va a ir mejor. Es como si te dijera, no, vas a entrenar conmigo ciclismo, entonces en un año eres capaz de correr el Tour de Francia y ganarlo. O te digo, no, vas al gimnasio conmigo durante un año y te vas a convertir después como Wayne The Rock Johnson o La Roca más conocido. Es decir, mira el contexto para que te des cuenta hasta qué punto, de una manera muy optimista, pero realista, tu cerebro lo puede realizar. Porque mira, libros de inglés, cursos y gente que te va a decir que lo aprendes en una semana, en un mes, en 3 meses, vas a encontrar muchos. Para ti tendría que ser algo más personalizado, que es lo que yo hago aquí, cuando te digo sobre vocabulario, sobre listening y pronunciación, sobre correcciones y gramática, cómo y cuándo, sobre fluidez, diálogos y lo que es el speaking, y cuándo y cómo la escritura deben estar en un lenguaje siempre ahí. Entonces, libros, ya te imaginarás, tengo una colección completa de cursos, habidos y por haber, desde inglés de supervivencia, inglés en 30 días, inglés en un año, es decir, lo que quieras está ahí, inglés en 100 días, es decir, hay infinitos cursos y tú los puedes buscar en línea. Entonces, en cuanto a lo que es dividir el inglés de una manera coherente, realista, optimista, yo te digo cómo se debe hacer, porque sí considero que para explicarte algo, después de estudiar todo este tema, analizar mis propias frustraciones, la de todos mis estudiantes, de todas las edades, sí tenía que decírtelo de una manera real. Yo no te puedo pensar que si quieres aprender el inglés no puedes o si puedes porque un neurólogo te dice, claro que puedes, con paciencia, tiempo y una coordinación pedagógica muy bien seleccionada puedes, sobre todo una que sea responsable, que no te prometa algo que no está ahí, porque con el inglés también se puede hacer política. Yo decirte que vas a aprender en una semana, poco realista. En 3 meses, poco realista. Tendría que decirte, bueno, ¿a qué nivel vas a aprender? Nivel A1 según el marco común europeo, nivel A2, nivel B1, nivel B2, nivel C1, nivel C2. Es decir, ¿para qué lo necesitas? ¿Y por qué tomo como referencia el marco común europeo? Porque es que ahí te van a decir que para estar en un nivel X, digamos el primero que es A1, necesitas 200 horas de estudio. Es decir, como en promedio se hace, en algunos casos puede ser un poco menos, pero definitivamente en la mayoría más horas. Así puedes tú pensar, bueno, aquí lo que yo estoy viendo es un curso realista, optimista, que te va a mostrar que si empiezas con vocabulario, puedes decirle a tu mente, mira, esta es la manera de empezar con las palabras de uso más frecuente, cómo interactuar con ellas, cómo utilizarlas, cómo buscar tu contexto personalizado y cómo evaluarte periódicamente, porque eso te enseño yo aquí, cómo evaluarte.
Porque mira, libros, como te digo, ya hay muchos. Esta editorial de Cambridge produce infinidad de libros. Aquí es English Vocabulary News. Te vas a dar cuenta que existen una gran cantidad de libros como este y otros muchos más. Pero el objetivo es sacar un resumen de lo mejor para ti, de una manera optimista, realista. Porque yo no te puedo decir algo que no te va a funcionar. Tengo que decirte algo en vocabulario que te va a servir, que te va a motivar, que te va a colocar en el contexto real. Es como decirte yo a ti, no, de medicina te puedes graduar no en los 5, 6 o más años que se necesitan, digamos en Estados Unidos son 8, no, que lo vas a hacer en un año. ¿Ves el contexto? Porque se necesitan unas horas de práctica. Ahora, lo que sí puedo decirte es buscar tu propio perfil y yo te digo en este curso de vocabulario cómo encontrarlo, cómo motivarte, cómo seguir después con pronunciación y listening, cómo después seguir con la gramática y la estructura y la corrección, a qué nivel, con qué grado de dificultad, cómo desarrollar la fluidez verbal, como ya te decía, con qué tipo de diálogos y cómo hacer de la escritura tu mejor aliada. Entonces, volvemos al tema. Empezamos con vocabulario, que es este. Vocabulario para ti. Primero el de supervivencia, el que más te sirve. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo repetirlo? ¿Cuántas veces? ¿Cómo te sirve mejor? Para que tú sepas que esto sí es de trabajo y puede ser un trabajo dinámico, puede incluir las canciones, puede incluir los juegos, incluso los videojuegos y todo el dinamismo que se necesita. Pero que hay que trabajar, sí. Decírtelo de otra manera es como decirte no necesitas hacer un camino neuronal, no necesitas hacer conexiones sinápticas, no necesitas una frecuencia específica. Te doy un ejemplo. ¿Qué tal que un niño te dijera que es capaz con el idioma en 3 meses? Un niño de 2 años que normalmente requiere para defenderse bien algo así como 1000 o 1500 palabras y estamos hablando de niños desde los 2 hasta los 4 o 5 años. Entonces, imagínate el proceso del niño practicando día y noche, solo la parte conversacional y el entendimiento y la interacción que tiene con las personas alrededor de este niño o de esta niña. Entonces, por eso tú tienes que pensar de manera realista. Si yo te doy en este momento 5 o 10 expresiones, cómo presentarte, preguntar por el teléfono, preguntar por la dirección, ¿tú crees que después de un día las vas a recordar? Después de una semana. Entonces, te pregunto, ¿con qué responsabilidad te puedo yo decir a ti que vas a saber esto en 3 meses o incluso en 6 si ni siquiera puedo decirte de manera más realista que te voy a evaluar? Ahora, si yo te digo, te voy a mostrar el control de progreso, tu propio control de progreso personalizado, cómo hacerlo y cómo lograr más motivación, especialmente cuando sabemos que al principio se empieza con todo el entusiasmo. Y ahí viene el tema. Como la gente al principio tiene la necesidad y el entusiasmo, entonces muchas personas te van a decir, sí, claro, puedes hacerlo en una semana, no, en un mes, no, en 3 meses. Y al final del día, lo que crean en ti es, después de 3 meses, una frustración porque no lo pudiste hacer. Porque sabías que era un proceso real, optimista, realista, como te decía, de mucho más tiempo. Decirte cualquier otra cosa no es justo contigo, tu dinero y tu cerebro. Se necesita de tiempo, piensa en una habilidad. Hay personas que para X nivel sí pueden desarrollar algo básico, pero no decirte a ti que vas a alcanzar X dominio del idioma sin ni siquiera mostrarte que son los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 de manera realista, pensando en tu inteligencia. Porque como bien dice el señor Howard Gardner, el de las 9 inteligencias, puede ser que tú eres más auditivo, o de pronto más visual como la mayoría, o más de que te guste realizar una actividad o completar espacios con dicho vocabulario. Hay muchos ejercicios efectivos que yo te coloco aquí, en estas prácticas de vocabulario, muy bien seleccionadas, como ya te decía, porque vengo involucrándome con los idiomas durante más de 30 años. Entonces ya te imaginarás todo lo que puedo investigar, no solo con mis estudiantes de muchas edades, es decir, niños, jóvenes y adultos, incluso adultos mayores que quieren aprender un idioma. Entonces lo que te digo aquí es tu contexto real. Ejemplo, si tú eres arquitecto, pues es probable que te guste más el vocabulario de arquitectura, que es vocabulario técnico, o si eres médico, el de medicina, si eres ingeniero respectivamente, es decir, de cualquier profesión y carrera. O incluso sin tener profesión, tú dices, no, yo quiero es simplemente el inglés general. Entonces decirte cuáles son las palabras de uso más frecuente, más común que te sirven y cómo evaluar el control de progreso real. Recuerda,
evaluación de control de progreso real para que sepas que lo estás consolidando, con qué tipo de hábitos, cómo lo vas a hacer, cuándo y con qué frecuencia. Todo eso te lo cuento acá, para que tú sepas que ya no te frustras más, que yo te desbloqueo y te muestro exactamente lo que tienes que hacer, para que puedas tenerte paciencia, puedas hacer las repeticiones necesarias, no sientas que es que tienes que entenderlo todo al principio, pero sí seleccionar el vocabulario prudente que te motiva clase tras clase, porque lo haces de manera autónoma y te muestro cómo lo hice yo. Ahora, si te digo que esto mismo de inglés lo apliqué para otros idiomas, claro que sí, lo puedes ver en mi canal que se llama Top Tips Edu. Ahí te hago varias demostraciones de los idiomas que hablo e incluso aquí te lo podría decir esto mismo en inglés para que tengas un contexto de cómo es que vas a evolucionar conmigo de manera realista, optimista y considerando la forma como tú aprendes, con las personalidades que están ahí. ¿Cuál personalidad te sirve, cómo y por qué? Todo eso en un contexto de pedagogía exclusiva para ti. Ahora un poco en inglés. Imagine that I tell you that I will learn a language in a week, or even in a month, or within 3 months, without even knowing how much you really know, without having any kind of evaluation for you, because you do need that I somehow evaluate you and how you learn best. So what I'm telling you is, I am going to select the best in a very optimistical but realistical way. Not telling you that you're going to be out of the blue learning something that you don't know if it is really pedagogically effective. I have to consider your personality. I have to customize this for you. And I'm going to select the real deal best, which is actually what I investigated myself for many years. And I continue doing that. Ahora en alemán. Nun, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas auf Deutsch lernen möchte, oder Spanisch, oder Englisch, stell dir mal vor, dass ich dir sagen würde, dass du innerhalb einer Woche das Ganze lernen könntest. Oder in einem Monat. Sogar in 3 Monate. Das wäre weniger realistisch. Ich müsste eigentlich sehr optimistisch sein, aber schon von Anfang an sagen können, dass du wirklich ein bisschen Zeit brauchst. Du kannst das nicht so schnell lernen. Du brauchst schon ein bisschen, weißt du, Anwendung und dann dich hinsetzen zu einer bestimmten Zeituhr und dann sagen, ja, das muss ich ja natürlich machen. Aber dann musst du schon wissen, dass es Arbeit, natürlich Motivation, aber dass es wirklich objektiv ist, sachlich, dass ich wirklich dir sagen kann, wie weit du gekommen bist in einer Woche und von dort aus einfach mal weiter evaluieren. Genau das sollte ich mal sagen. Das ist realistisch, optimistisch, aber realistisch in einer Sprache. Ahora mira esto en francés. Alors, qu'est-ce que ça que je peux dire aujourd'hui? Si je te dis que tu peux apprendre la langue anglaise, par exemple une autre langue, ou la langue française, et que tu seulement as besoin de 1 semaine, 1 mois pour apprendre une langue, que normalement pour un petit enfant, tu as besoin de 2 ans, je ne crois que c'est une manière réalistique. Ce n'est pas objectif. La considération de votre intelligence est très importante ici. C'est pour ça que je le dis à toutes les autres personnes. Tu dois penser au petit plus. Tu dois imaginer les contextes réels. La manière optimiste pour toi-même, avec une petite évaluation. Tu peux choisir par exemple 5 ou 10 expressions. Depuis de ça, tu veux savoir si tu vraiment peux faire ça, ce que je te dis ici, maintenant. E em português para que verifiques que é verdade o que te digo acá. Agora, se você quiser falar uma língua, você precisa um pouquinho mais de tempo. Se uma pessoa diz a você que você pode fazer tudo isso numa semana, não está sendo realista com você. Você sabe que precisa tempo, dedicação, também motivação, mas é muito mais importante que você tenha realismo em tudo isso que estou dizendo aqui. Eu não posso falar com você e dizer, prometer uma coisa que não é certa, porque você precisa de um tempo prudente no seu cérebro. Muitas pessoas dizem a você, se você pode aprender num mês, num mês, você não pode fazer isso. Você precisa um pouquinho mais de tempo. Eu também un control de progreso con todo eso que estáis haciendo. Entonces, como lo puedes ver, básicamente es práctica, dedicación, motivación, te sientas, trabajas, lo escribes y obviamente en un contexto que te coloco ahí de todo lo que he investigado en idiomas para que si bien es cierto que necesitas un tiempo, estés siempre motivado o motivada a aprender de manera realista y optimista. Eso te doy yo acá.